Todo parecía ir bien, hasta que escuché la voz de mi esposo en la sala cuando entré a recoger algo que había olvidado. Pronto estará fuera del camino, siguió la voz de mi suegra. Me quedé helada. ¿De verdad estaban planeando deshacerse de mí, después de tantos años viviendo juntos? ¿Me despreciaban tanto? Normalmente, los habría enfrentado en ese mismo momento, pero el miedo me detuvo. En su lugar, decidí descubrir la verdad y exponerlos por lo que realmente eran. Mi nombre es Phyllis Harris, mi esposo, Charles, es 3 años mayor que yo, y hemos estado casados por 3 años. Nos conocimos en su trabajo cuando yo estaba dando un seminario sobre seguridad vial. En ese entonces, era oficial de policía en la división de tránsito. Era la primera vez que hablaba ante un grupo grande, y estaba nerviosa. Charles se dio cuenta y trató de tranquilizarme. Ese pequeño gesto llevó a una amistad, que eventualmente se convirtió en matrimonio. A pesar de llevar años casados, todavía no teníamos hijos. Yo quería formar una familia de inmediato, pero Charles dudaba. Criar hijos es caro, decía. Hay que esperar hasta ahorrar más. No tenía sentido. Ambos teníamos trabajos estables y el dinero no era un problema. Sin embargo, cada vez que sacaba el tema, él lo evadía. Mi suegra, Nova, estaba tan preocupada por eso como yo. Al principio, estaba emocionada por tener nietos, pero con el paso de los años, su paciencia se agotó. No te estás haciendo más joven, me recordaba. Si una esposa no le da hijos a su esposo, no es más que una sirvienta. No era que yo no quisiera hijos. Cuando le conté a Charles lo que su madre había dicho, se molestó. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Qué es mi culpa? Espetó. Estoy agotado todo el tiempo. Si de verdad quieres un hijo, tal vez deberías hacerme sentir que quiero tenerlo. Estaba obsesionado con la apariencia. Le gustaban las mujeres que vestían a la moda y se veían jóvenes, algo que no iba con mi profesión. No importaba cuántas veces le explicara que mi trabajo requería un estilo más práctico. Él no escuchaba. Una esposa que no cuida su apariencia es un fracaso, me dijo una vez. No podía creer cuánto había cambiado del hombre amable y atento con el que me casé. Empecé a arrepentirme de haberle dicho que sí. 2 años después de nuestro matrimonio, mis responsabilidades en el trabajo cambiaron y mi horario se volvió impredecible. Se hizo más difícil coordinar días libres, y el tiempo que pasábamos juntos disminuyó. Sabía que eso no era bueno para nuestra relación, pero incluso cuando lograba tener un día libre, Charles hacía planes con otras personas. ¿Otra vez vas a cancelar?, pregunté una noche, frustrada. Prometiste que iríamos al cine hoy. Unas chicas del trabajo me invitaron a pescar ayer, respondió con indiferencia. No saben cómo poner carnada en los anzuelos. Tenía que ayudarlas. A pesar de que en sus palabras había una disculpa, sonreía con burla. Mi decepción no le importaba. En los días que pasaba sola en casa, mi suegra se tomaba la libertad de visitarme, muchas veces sin avisar. ¿Charles no está?, preguntó una tarde. Se fue a pescar. Unas chicas del trabajo lo invitaron. Resopló con desprecio. Parece que prefiere pasar tiempo con ellas que contigo. No tenía paciencia para sus comentarios venenosos, pero no podía simplemente ignorarla. Cada visita terminaba igual, con sus palabras afiladas perforándome. ¿Todavía no tienes hijos? Tienes que ser más proactiva. Es tu deber como esposa. Lo intento, me defendí, pero Charles dice que esperemos por el dinero. Entrecerró los ojos. ¿Cuánto gana siquiera? Dudé antes de decir una cantidad menor a mi salario real. Resopló decepcionada. ¿Eso es todo? Con razón no pueden tener un hijo. Apreté los dientes. Hablaba como si mi sueldo definiera mi valor, pero algo en su actitud ese día me hizo sentir inquieta, y pronto descubriría por qué. No pasó mucho tiempo antes de que su actitud empeorara. Sus visitas se volvieron más frecuentes, casi día por medio. Una noche, llegué a casa del trabajo y la encontré adentro, usando una llave de repuesto, cocinando la cena. Debe ser lindo dar prioridad al trabajo en vez de a la familia, dijo con desprecio. Tienes todo el tiempo libre del mundo, ya que no tienes hijos. Extrañamente, después de comer lo que ella preparaba, a menudo me sentía mal. Pensé que era el estrés o el cansancio, pero luego empezaron a pasar otras cosas. Me despertaba después de mis turnos nocturnos, regañándome por dormir demasiado. Una buena esposa no se la pasa echada todo el día, decía con frialdad. Con razón Charles prefiere estar en otro lado. Me obligaba a desayunar, y pronto empecé a notar un sabor amargo en la comida. Con el tiempo, mi cuerpo se debilitó, estaba constantemente nauseabunda, corriendo al baño después de comer, el agotamiento, las noches sin dormir, el estrés, todo me estaba consumiendo. Pero en lugar de preocuparse,
Charles se irritaba con mi estado. Siempre te ves miserable, se quejaba. Arruinas el ambiente de la casa. Ni siquiera haces los quehaceres. Mamá hace todo, por lo menos intenta ser agradable. Ella solo ayuda cuando estoy demasiado ocupada, repliqué. ¿Sabes cómo me trata? Apenas me miró. Estaba concentrado en la televisión, riéndose de algo en la pantalla. Perdí la paciencia. Charles, ni siquiera me miras cuando hablo. Siempre cancelas nuestros planes. ¿Estás teniendo una aventura? Giró la cabeza bruscamente. ¡Qué asco de acusación!, gritó. ¿Crees que eres la víctima? Seguro la que anda engañando eres tú. Me quedé demasiado impactada para responder. Agarró un florero de la mesa y lo estrelló contra el suelo. Los pedazos quedaron esparcidos a mis pies. No tenías que hacer eso, dije en voz baja, con el corazón latiéndome con fuerza. Por primera vez, sentí miedo de mi propio esposo. Después de eso, la tensión en la casa solo empeoró, las peleas, los insultos, la incomodidad. Apenas podía respirar en ese hogar. Hasta que un día, tuve que irme en un viaje de trabajo. Se suponía que solo estaría fuera unos días. Pero al salir por la puerta, me di cuenta de que había olvidado algo importante en casa. Y cuando regresé a buscarlo, escuché algo que me heló la sangre. Corrí de regreso a casa. El día anterior, mi suegra se había burlado de mí diciendo, ¿te vas de viaje de trabajo sin hacer nada en la casa primero? Qué cómodo. No tenía ganas de ver a mi esposo después de nuestra pelea, así que abrí la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. Fue entonces cuando noté los zapatos de mi suegra en la entrada. Dudé, pensando en irme, pero entonces escuché voces desde adentro. Ya tengo lo necesario, y hasta ahora, todo va según lo planeado, dijo Charles con un tono presumido. Ella no aguantará mucho más, respondió Nova con una frialdad escalofriante. Sí, pero está funcionando más lento de lo que esperaba, murmuró mi esposo. Ha estado corriendo al baño después de cada comida. Creo que ya casi es hora, añadió Nova. Sentí que el aire se atascaba en mi garganta. ¿De qué estaban hablando? Con el corazón latiéndome con fuerza, saqué rápidamente mi grabadora de voz, una costumbre de mi trabajo, y comencé a grabar. Ellos no tenían idea de que los estaba escuchando mientras discutían casualmente su aterrador plan. ¿Deberíamos aumentar el pago de su seguro de vida? Así podríamos pagar tus deudas. No, sugirió Charles con entusiasmo. Te lo agradecería por siempre, se rió su madre antes de añadir, además, ya no tendrías que ver a esa mujer fea todos los días. Apreté los puños. Aunque no les cayera bien, jamás imaginé que pudieran caer tan bajo. Entonces escuché la risa de mi esposo. Es policía, pero solo de tránsito. Nunca se va a dar cuenta. En ese momento, el miedo se convirtió en furia. Durante mi viaje de trabajo, no podía dejar de pensar en cómo vengarme. Un compañero de trabajo notó mi expresión tensa y me preguntó si estaba bien. Cuando confié en él, me reveló algo que solo avivó mi rabia. Curioso que menciones a Charles, dijo. Hace un tiempo, respondí a un llamado sobre un borracho causando un escándalo en un club. Resulta que era tu esposo. Me congelé. Estaba completamente ebrio, abrazando a las meseras, pateando mesas. Estaba con una chica y gritaba que golpearía a cualquiera que la tocara. Y la verdad, no parecía solo habladuría de borracho, definitivamente tenía algo con ella. Tenía sospechas, pero ahora tenía pruebas. De repente, todo tuvo sentido, sus constantes excusas, las noches fuera, la forma en que me evitaba. No iba a quedarme de brazos cruzados. Iba a destruirlos. Una semana después, Charles de repente empezó a actuar cariñoso otra vez, hablándome con la misma dulzura de cuando empezamos a salir. Sabía que tenía un plan, y pronto me entregó un documento. Y Liz, tu trabajo es muy peligroso. Me preocupo por ti todo el tiempo, dijo fingiendo preocupación. Miré el papel. Era una solicitud de seguro de vida. Apreté la mandíbula. Realmente iba a hacerlo. Aún así, quise darle una última oportunidad. ¿De verdad crees que alguien podría intentar matarme?, pregunté, mirándolo directo a los ojos. Eso te preocuparía. Por supuesto, dijo con una sonrisa amplia. Por eso deberías firmarlo rápido. Casi me reí de la desesperación en su voz. Ni siquiera intentaba ocultarlo ya. Tienes razón, murmuré. Nunca sabes quién podría estar planeando algo en tu contra. Exactamente, asintió emocionado.
estos son tiempos peligrosos. Como cuando alguien de tu propia familia idea un plan estúpido, añadí casualmente. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? Como cuando un hombre quiere deshacerse de su esposa para estar con una mujer más joven, continué, observando cómo su rostro se ponía pálido. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico. Antes de que pudiera negarlo, saqué mi grabadora y presioné reproducir. La habitación se llenó con el sonido de su propia voz, su plan, la risa de su madre, sus palabras frías y calculadas. Su expresión se torció de horror. ¿Qué demonios es esto? Solo algo que me encontré por casualidad, respondí con calma. Qué bueno que no solo me dedico al tránsito, no. Pero, tú trabajas en la división de tránsito, balbuceó. Ya no. Me transferí a investigación criminal hace un tiempo. Supongo que estabas demasiado ocupado con tu novia para notarlo. Coloqué un fajo de fotos en la mesa, evidencia de su infidelidad. Y, yo ni siquiera conozco a esta mujer, tartamudeó. ¿En serio? ¿Por qué fuiste todo un caballero protegiéndola en el club? Incluso gritaste, ella es mi chica, dije con sarcasmo. Tragó saliva. ¿Cuánto sabes? Lo suficiente, lo interrumpí. Preso del pánico, intentó desviar la culpa. Es mi madre. Ella me obligó a esto. Cuando descubrió que estaba con otra, dijo que debía casarme con ella en lugar de contigo porque tu salario era bajo. Sus palabras encajaron. Eso explicaba por qué su madre había insistido en saber cuánto ganaba y se había burlado de ello, me estaba comparando con su amante. Y según la grabación, debía mucho dinero. Mi seguro de vida resolvería sus problemas y le dejaría el camino libre a su hijo. Entonces, ¿estás diciendo que todo fue idea de tu madre?, pregunté. Sí. Yo no tuve nada que ver, insistió. Solté una carcajada. Eres patético. Todo empezó porque fuiste infiel. No puedes echarle la culpa a otro. Me das asco. Charles se lanzó sobre mí en un acto desesperado, tratando de sujetarme. Intercepté su brazo y lo derribé con toda mi fuerza. Soy policía. Lidiar con idiotas violentos como tú es mi trabajo, dije fríamente, sacando mis esposas. Y no necesito un seguro de vida para protegerme. Se quedó pálido al verlas. Estás arrestado. Su voz tembló. Por favor, Elise. Yo no sabía lo que hacía. Perdóname. Tendrás mucho tiempo para explicarlo en la estación, dije, cerrando las esposas alrededor de sus muñecas. Poco después, tanto Charles como su madre fueron acusados de conspiración para cometer asesinato. Presenté el divorcio y les exigí $20,000 en manutención a él y a su amante. Como solo fue un intento de crimen, no estarán encerrados para siempre. Pero cuando salgan, lo perderán todo, sin empleo, ahogados en deudas y pagándome lo que me deben. ¿Y yo? Por primera vez en años, estoy disfrutando de mi libertad. Después de estar atrapada en ese matrimonio tóxico, por fin estoy desplegando mis alas. Y pienso volar alto. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Quédense impactados.